No, Enrique, si te parece, vamos arrancando. Desde ya, muchísimas gracias por sumarte, muchísimas gracias a todos los que se están conectando en este momento. La verdad, muy entusiasmado con esta charla que vamos a tener. Y bueno, como mencionaba recién cuando nos conectábamos, Enrique, te decía, hay mucho interés por parte del público inversor de conocer más acerca de esta compañía, una compañía con ADN local, que en el 2021 tuvo el mejor rendimiento dentro de lo que es el panel de CDRs y que no muchos inversores conocen. Así que bueno, por eso también nuestra curiosidad y la de nuestros clientes y el entusiasmo de conocer y charlar contigo acerca de la compañía. Estamos hoy con Enrique López Lecube, CFO de Bioceres. Muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos. Bueno, Pablo, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio. La verdad que es un gusto y un placer poder conversar sobre la compañía y, por supuesto, seguir ampliando la base de inversores que tenemos y contando la historia de Bioceres, que sin dudas es una historia interesante y creo yo de superación y de las que necesitamos muchas en Argentina. Tal cual, tal cual. Si te parece, voy a compartir un video que a mí personalmente me encantó. Háganme saber si no se escucha, ahí lo voy a poner. La configuración de Zoom bastante molesta. Ahora. A world threatened by an ever-growing demand for resources needs innovative ideas for sustainable alternatives. We find the answer to today's greatest challenges and transform these ideas into effective solutions. We are Bioceres Crop Solutions, providers of crop productivity technologies developed to transition the world to a carbon-neutral agriculture. Our new lines of action are created through a collaborative approach that promotes efficient resource allocation, encouraging creativity and innovation at each stage of the process. Supported by a unique biotechnology platform, we produce cutting-edge biological and next-gen crop nutrition and protection solutions, minimizing agriculture's use of chemical products. We're the proud developers of HB4, the world's first and only drought tolerance technology for soybean and wheat crops. Working side by side with growers, providing valuable tools to optimize their productivity and incentives that will help them embrace environmentally friendly practices. We help consumers too, giving them the opportunity to access sustainably grown and produced foods, as well as ensuring product traceability via a digital crop monitoring system. We move forward and produce. We create and grow. With a strong commercial presence in over 25 countries and 9 branches around the world, we endeavor to make a global impact and align various players to evolve the food value chain. Bioceres Crop Solutions. Better agriculture for a better planet. La verdad que, como te digo, cuando lo vi por primera vez me encantó y bueno, nosotros estuvimos analizando, por supuesto, la compañía. Acá en el video ya está la semilla de muchos temas que seguramente vamos a conversar hoy, Enrique. La idea es arrancar preguntándote cómo se originó, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuál es el inicio de Bioceres? Bueno, creo que el inicio es algo bastante icónico, Pablo, porque Bioceres es una compañía que se gestó en el medio de una crisis argentina. La verdad que creo que es la prueba viviente de que a pesar de nuestras continuas crisis y a pesar de los ciclos por los que pasa el país, a pesar del estancamiento que a veces creo que percibimos y es real, en el país hay maneras de avanzar hacia adelante, hay maneras de crear valor y no esperar que el contexto o que las circunstancias hagan las cosas por nosotros. Es una compañía que se creó en diciembre de 2001 Claro. por un grupo de personas que buscaron una solución distinta al problema de la biotecnología, y digo problema porque en ese momento este grupo de personas, que eran sobre todo productores agropecuarios y gente vinculada también al sector científico, pensaban que la crisis por la que estaba atravesando Argentina era una amenaza para el acceso a la biotecnología, que ya en ese momento había empezado a ser un factor preponderante para el agro. Claro. Esa es la génesis de Bioceres, estas 20 personas que pusieron $600 cada una,
Después una etapa, digamos, en la que la compañía se dedicó a la investigación y el desarrollo, entiendo yo con un propósito muy profundo, que no solamente es una problemática de Argentina, que es el de vincular el mundo de la ciencia con el mundo de los negocios, ¿no? Quizás en algunos mercados más desarrollados, como Estados Unidos o incluso Europa, hasta cierto grado, hay más vínculo entre el mundo de la ciencia y el mundo de los negocios, y cómo las ideas se transforman en proyectos y cómo los proyectos se transforman en pruebas de concepto, después en un producto y después en un negocio. Eso Claro. que creo que en algunos países está más desarrollado, en Argentina no existía, sí existe, y existía en ese momento, un sector científico muy preponderante, por cualquier métrica que lo tomes, ¿no? La ciencia en Argentina, cuando vos lo mirás en términos relativos a otros países en el mundo, medido por cantidad de habitantes, medido por Producto Bruto Interno, hay una inversión y una importancia de la ciencia dentro del país que si querés, está sobredimensionada comparada con el resto del mundo. Pero no siempre esa ciencia termina siendo ciencia aplicada y termina redundando en oportunidades de negocios y, por supuesto, trascendiendo en oportunidades para gente de Argentina misma. Y creo que ese fue el propósito inicial de Bioceres, conectar y unir estos dos mundos, particularmente enfocados dentro del sector de agro. Hizo la compañía eso durante 15 años, hasta que después fue evolucionando en un negocio. Después vino, obviamente, la salida al mercado de capitales global, que fue icónica, y hoy ya creo yo con una compañía mucho más desarrollada, es un modelo de negocios más consolidado, pero sí como dato vivo de que en Argentina creo que se pueden explotar muchas verticales, y que tenemos todavía muy latente ese recurso humano. Se trata de encontrar cómo explotarlo y cómo llevarlo al mundo. Claro, tal cual. Recientemente, o más o menos recientemente, se listaron en el Nasdaq, ¿no? Es decir, que los principales inversores del mundo ya tienen acceso, digamos, a la compañía. Así es, en 2019, después de un largo derrotero, la compañía terminó listándose a través de la adquisición reversa de un SPAC, que es un instrumento del mercado financiero que luego se puso muy en boga, en ese momento no era tan conocido. Sí. Inicialmente estuvimos listados en NYSE y más recientemente nos pasamos a Nasdaq, que creemos que es una bolsa que tiene más que ver con el mundo de inversores al que queremos llevar Apuntar. nuestra historia, que es el mundo de la tecnología y el mundo Claro, de high growth. Claro, totalmente. Contanos un poco eso para ya ir yendo al hueso, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que tiene la compañía en el mercado de la biotecnología agrícola? ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes? Bueno, principalmente creo que el mundo de la biotecnología es la intersección de los espacios en los que Argentina es relevante globalmente, ¿no? Biotecnología para el agro, ¿no? Argentina es un jugador relevante en el panorama global en agricultura. Obviamente somos el tercer mercado de agro más grande del mundo, y además uno muy tecnologizado. La verdad que el productor argentino es un gran adoptador de nuevas tecnologías, incluso en comparación a otros mercados como Estados Unidos o como Brasil. Y el otro aspecto en el que es relevante quizás regionalmente, pero con investigación, si se quiere, de primer nivel global en algunos aspectos y en algunos ámbitos, es en la biotecnología, en la ciencia y en particular en la biotecnología. Entonces Bioceres creo que pasó su estrategia en eso. Inicialmente hubo, si se quiere, hoy nuestra tecnología más relevante tiene que ver con el agro, y es una tecnología para tolerancia a sequía en trigo y en soja. Pero más profundamente la estrategia es una donde tratamos de mantener una arquitectura abierta a lo que está sucediendo en el ecosistema científico, y ya no solo te diría a nivel local en Argentina, sino a nivel global. Nos mantenemos abiertos a las ideas, tratamos que esas ideas, cuando llegan a nosotros, aplicar un cierto criterio que nos permita identificar las que tienen más potencialidad de negocios, y después acompañar esas ideas en la gestación hasta que puedan convertirse en un producto y después en un negocio. Pero tratamos en todas esas instancias de ir validando con terceros
nuestros propios ideas o conceptos de negocios, ¿no? Se trata, creo que, de un modelo distinto a lo que es la profecía autogestada. Nosotros no tenemos un modelo de investigación y desarrollo donde partimos de nuestras propias tesis y después las validamos, sino que nos abrimos Claro. a lo que el sistema científico puede dar y tratamos de ser muy buenos identificando leads que pueden tener altas chances de convertirse en oportunidades de negocio dentro del mundo de agro, sea en el aspecto de la biotecnología, pero también en otros aspectos y verticales que están tomando mucha fuerza en el mercado global, como son los productos biológicos, que no es específicamente biotecnología, pero sí tiene que ver con ciencia aplicada a una agricultura más sustentable. Claro, tal cual. Ahí hay un punto que me parece interesante resaltar. La estrategia de la compañía, por lo que nosotros entendemos, apunta a hacer una utilización intensiva de los centros investigativos locales, a diferencia de otras compañías en el mundo que queman capital permanentemente para justamente el desarrollo de distintas ideas, partiendo, como decís, de distintas tesis, ¿no? que buscan llevar adelante. ¿Cómo funciona eso? Contanos, porque es algo que para el inversor creo que es muy interesante también. Sí, yo creo que hemos encontrado, Pablo, un balance muy eficiente en la alocación de capital para la generación de nuevos leads, ¿no? En términos de aplicación de capital a nuevas ideas, cuánto realmente esta compañía invierte en investigación y desarrollo, es prácticamente nada en comparación a otras compañías que tienen, si se quiere, la parte de investigación y desarrollo incorporada al negocio, justamente porque nos apalancamos en lo que el sistema ya te ofrece. Y como te decía, el sistema argentino ya ofrece una serie de una masa crítica, si se quiere, de investigación y desarrollo que ya te permite hacer una primera selección. Después, obviamente, hay una etapa donde sí hay que invertir en convertir una idea o un lead científico en un producto y todo lo que eso conlleva. Y te diría que hoy, además de la biotecnología, en la región, Argentina tiene un rol bastante de liderazgo en lo que tiene que ver con AgTech. Y ya estamos hablando de tecnologías digitales, y ya estamos hablando incluso de fintech, Claro. fuera del espectro de agro. Lo que nosotros vemos es que, apalancados en nuestro conocimiento del mundo de la biotecnología, abiertos a otros sectores como pueden ser el de AgTech y el de fintech, y proponiéndonos armar modelos de negocios de agro que resuelvan una temática que hoy está sobre la mesa, que es el de la neutralidad de carbono, tenemos un espacio muy grande para generar valor. Pensá que de las principales industrias que emiten carbono en el mundo, con todo lo que ese debate implica hoy, la agricultura representa aproximadamente un cuarto de esas emisiones de carbono. Pero es de las únicas industrias que puede genuinamente aspirar a la neutralidad de carbono, porque así como emite carbono, también lo consume. Las plantas, haciendo fotosíntesis, consumen dióxido de carbono, agua y luz, y entregan rendimiento y oxígeno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar la biotecnología, pero además apalancarnos en las tecnologías digitales y el AgTech que hay en la región y en las cuales Argentina tiene un liderazgo para traer un modelo de negocios que permita a la agricultura transicionar a la neutralidad de carbono? Creo que en eso Argentina y la región ofrecen mucho, y también hay que saber involucrarse y relacionarse con el resto del mundo y no creer que todo pasa, digamos, por alrededor de donde estamos, ¿no? Creo que eso es un esfuerzo continuo que hacemos en Bioceres, de tratar de utilizar nuestra posición en ciencias de la vida para tratar de también ir identificando y generando otros nexos globales en espacios como, ya te digo, AgTech o Digital Tech. Claro, sí, sí, totalmente. Digamos, hay una tendencia muy fuerte por parte de los inversores alrededor del mundo en posicionarse justamente en compañías que lleven a la sustentabilidad, ¿no? Esto que está muy remarcado a lo largo del video institucional. No sé si nos querés contar los principales productos que la compañía ofrece justamente que trabajan hacia la neutralidad de carbono, que permiten justamente este tipo de cosas. Y me parece que también ocurre también hasta de forma indirecta, ¿no? Es decir, en una parte del video hay una referencia a intentar lograr que los productores incorporen dentro de sus incentivos la sustentabilidad. ¿Es así esto? Es absolutamente así. Nosotros no creemos
en un sistema de incentivos impuestos, o mejor dicho, de imposiciones, ¿no? Muchas veces cuando se habla de sustentabilidad, en cualquier tipo de sistema productivo, pero en particular el sistema productivo de agro, se habla de imponer restricciones al productor para que no utilice determinados productos o para que esté obligado a adoptar determinadas prácticas, o hay otra corriente que habla de cómo la demanda final de esos productos debería pagar por la sustentabilidad. En el mundo de los alimentos, quizás en algún mercado desarrollado la gente sí esté dispuesta a pagar una prima por un producto orgánico, pero la realidad es que la masa del mundo no tiene la capacidad de pagar por un alimento más caro para que sea sustentable. Ahí es donde nosotros creemos que hay que crear incentivos que no paguen ni la demanda ni la oferta. Y eso no se Exacto, logra. incentivos económicos. Y eso no se logra sin ciencia. Si no hay una creación de valor intrínseca, es imposible, porque se vuelve el cuento de la frazada corta un juego de suma cero. Lo que le sacas a uno se lo das al otro y viceversa, ¿no? Entonces, ni el productor tiene que estar sujeto a menor rinde por dejar de utilizar tecnologías disponibles porque no son sustentables, ni la demanda tiene que pagar para que el productor esté dispuesto a dejar de utilizar tecnologías no sustentables. Lo que hay que hacer, la salida, si se quiere, del laberinto por arriba, es crear nuevas tecnologías. Y eso es la génesis de HB4. HB4, como tecnología de tolerancia a sequía, lo que hace es crear nuevo valor. Y ahí creo que nosotros tenemos una oportunidad muy grande para ver cómo utilizar ese nuevo valor que se crea y que se genera para generar esos incentivos adecuados, lograr ecosistemas o sistemas productivos, mejor dicho, más sustentables, donde ni la demanda ni la oferta tengan que poner valor, sino que hay un valor intrínseco creado y en torno a eso se genera un negocio. Claro, tal cual. ¿Cómo estás viendo, Enrique, el crecimiento del negocio hacia adelante? ¿Qué proyecciones están viendo ustedes? Bueno, nosotros tenemos, si se quiere, hoy tenemos un negocio, acabamos de reportar nuestros resultados hace muy poquito. Sí, que fueron excelentes. Después te quiero preguntar, que nos cuentes qué es lo que estuvo detrás de los resultados que reportaron el 10 de febrero, ¿correcto? Sí, absolutamente, y encantado de contárselos, pero hoy nosotros tenemos un negocio que ya genera ventas por encima de los 200 millones de dólares. Reportamos en el último trimestre un EBITDA acumulado de los últimos 12 meses de casi 62 millones de dólares, quitando algunos conceptos que están relacionados al desarrollo de HB4, pero lo que nosotros nos llamamos nuestro negocio baseline, que es el portfolio de productos y de tecnologías que ya está maduro y en el mercado, entregó 62 millones de dólares de EBITDA en los últimos 12 meses acumulados, y por sobre eso estamos en las vísperas del lanzamiento de HB4, que es una de nuestras principales tecnologías, que creemos que va a ser uno de los principales proveedores de crecimiento para nuestro negocio. Y cuando hablamos de crecimiento, nosotros hacemos mucho foco en el crecimiento rentable, ¿no? O sea, las compañías pueden crecer de muchas maneras, para nosotros es importante entender que crecemos de manera rentable, y es lo que venimos logrando, ya te diría, en los últimos 4 o 5 años. Hemos logrado más que duplicar nuestras ventas y más que triplicar nuestro EBITDA. Creemos que HB4 se va a sumar a eso. Hoy te diría que, si bien no damos guidance, que es algo que quizás el mercado de capitales americano, a veces algunas compañías lo suelen hacer, en el caso de compañías high growth como nosotros es mucho más difícil estimar trimestre a trimestre cuánto va a ser el crecimiento. Lo que sí damos es una noción de lo que pensamos que esta compañía debería ser en los próximos 3 años, y nosotros creemos que en los próximos 3 o 4 años esta debería ser una compañía con más de 500 millones de dólares de ventas contra los 220, 230 millones de dólares que tenemos ahora, y con un margen EBITDA que oscilaría entre los 25 y 30%. Eso es lo que tenemos en mente cuando pensamos en crecimiento. Hay mucho de ese crecimiento que tiene que ver con HB4, y también hay parte de ese crecimiento que tiene que ver con lo orgánico de nuestro negocio existente. La verdad que tenemos un negocio existente en torno a productos biológicos, en torno a fertilizantes de alta tecnología y en torno a coadyuvantes, que es otra tecnología que nos viene dando muy buenos resultados, que la verdad que viene dando muy buena performance financiera, creciendo en geografías interesantes. Tuvimos el último cuarto un muy buen desarrollo en mercados como Europa y como Estados Unidos, así que apostamos a eso, apostamos a un crecimiento global. Argentina para nosotros
siempre es un mercado natural, ¿no? Y la verdad que aún en el medio de las crisis ha sido un mercado que nos ha dado oportunidades muy buenas y nos ha permitido expandir el negocio de manera rentable, así que te diría que hoy estamos con un negocio en franco crecimiento y con muy buenos resultados. Claro, tal cual. Sí, esto es lo que justamente pudimos ver en el balance y realmente también muy interesante como destacaste recién, ¿no? El crecimiento también en las ventas en los países como Europa, Estados Unidos. Te quiero consultar por Brasil también. Entiendo que en noviembre del año pasado hubo una noticia muy favorable en este sentido. Así es, la verdad que el mercado brasilero es un mercado muy, muy interesante en agro. Yo te diría que hoy prácticamente es el primer mercado del mundo, ha tenido una evolución fantástica. Por supuesto que siempre con el desafío del medio ambiente y cómo se crece, y creo que ahí es donde nosotros tenemos, por nuestro portfolio de tecnologías, una gran oportunidad, y en particular con HB4. Pero la noticia que nos dio Brasil en los últimos meses, la verdad que fue muy gratificante. La tecnología HB4, que es básicamente una tecnología que le otorga o le confiere tolerancia a sequía a los cultivos de soja y trigo, si bien es una tecnología única en su tipo, no hay ninguna otra compañía global, ni siquiera las grandes compañías, que hayan logrado desarrollar una tecnología dentro de lo que se llama el espacio de estrés abiótico, el estrés de las plantas que no tiene que ver con otros seres vivos como una maleza o como un insecto, sino que tiene que ver con los factores climáticos, como la sequía, el exceso de agua, la salinidad. Es un espacio no conquistado. Bioceres logró conquistar el espacio con la tecnología HB4, una tecnología que se originó a través del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, lo cual es un gran orgullo. Pero bueno, como todas las biotecnologías, tiene un camino largo de aprobaciones regulatorias. Esta historia empezó hace casi 15 años. En soja es un cultivo súper avanzado en biotecnología, pero el trigo no. El trigo es un cultivo que quedó... Milenario. Es el cultivo milenario, el Claro. cultivo sacro que no tiene que tocarse, cuando en realidad todo el resto de los cultivos han tenido avances muy significativos de la biotecnología. El trigo estaba huérfano y Bioceres logró desarrollar una biotecnología para trigo. Eso es, creo yo, un avance, un salto cualitativo realmente para la industria del agro en general, y ni hablar para Bioceres, pero siendo tan disruptivo siempre está el tema de las aprobaciones regulatorias, que es uno de los grandes temas de la biotecnología. Y a fines del año pasado, Brasil aprobó, que era una condición que teníamos, que nos había solicitado la Argentina. Argentina había autorizado el trigo HB4, sujeto a que Brasil de alguna manera autorizase o hiciese un clearance, si se quiere, de los derivados del trigo HB4. Eso llegó parcialmente el año pasado, de la mano de la aprobación de Brasil del uso de harina derivada de trigo HB4 sin riesgos para el consumo animal y humano. Brasil es el principal mercado de trigo y de harina argentina, así que creo que para nosotros fue algo súper gratificante y un gran paso hacia adelante. Claro, totalmente. Me imagino que dentro de las proyecciones que tienen de ventas hacia adelante, esto les ayudó a cambiar un poco, ¿no? Y a mejorar, a empujar hacia arriba esas proyecciones. Bueno, si bien nosotros siempre, digamos, avanzamos, te diría casi que con el supuesto de que íbamos a lograr y de que vamos a lograr las aprobaciones necesarias para hacer un lanzamiento comercial, tanto de soja como de trigo. Por supuesto que en la medida que uno va avanzando, invirtiendo capital en este tipo de iniciativas, quiere tener cierto grado de administración del riesgo, y sin dudas que el evento de Brasil nos dio mucho más confianza. En el último trimestre comunicamos que para el año fiscal 2024 creemos que podemos tener entre 15 y 20 millones de dólares de contribución de EBITDA que vengan de trigo HB4. Y por supuesto que para hacer pública esa aseveración fue un elemento indispensable contar con esta aprobación para harina de trigo en Brasil, ¿no? Claro. Y con respecto a la oportunidad que ven en HB4 trigo, también mencionaron en el último earnings call, en la presentación,
que les gustaría seguir, digamos, focalizando o tratando de encontrar mercados por fuera de Latinoamérica. Mencionan justamente varias geografías. No sé si me querés hacer algún comentario con respecto a los mercados potenciales que ven en ese sentido por fuera de Latinoamérica. Sí, totalmente. Si vos te pones a mirar el mapa global de trigo, que es un cultivo con casi 200 millones de hectáreas, mucho más grande que la soja y el maíz, Argentina y Latinoamérica en general son una pequeña parte del mercado de trigo, no somos una gran parte del mercado de trigo, y hay geografías donde la tecnología sería súper relevante, como puede ser Australia, ¿no? Es un país muy triguero, poniéndole criollo, y con una inclinación a los eventos de sequía muy grande, con lo cual la tecnología crearía mucho valor. Y después también pensando en mercados como Estados Unidos y Canadá, donde también el trigo es un cultivo muy importante. Rusia y Ucrania, con los eventos que están ocurriendo, lamentablemente, creo que van a ser mercados donde va a ser muy difícil en el corto plazo pensar en una oportunidad. Seguro. Y es un día bastante particular respecto a ese tema. Pero Totalmente. sin duda que Australia, Canadá y Estados Unidos son mercados donde vemos un interés muy grande y donde ya hemos empezado a trabajar en las aprobaciones regulatorias. Siempre creímos que era mejor empezar por casa. Y como te digo, hemos ido logrando grandes avances. Lo de la aprobación de harina de trigo en Brasil fue un gran avance y creo que tenemos en el futuro cercano algunos otros avances por realizar. Muy bien, muy bien. Y algo que a mí me genera mucho interés que me comentes es, en la medida en la que el negocio se va expandiendo, van ganando escala, ¿cómo les cambia eso o qué efectos les genera, digamos, dentro del ciclo de innovación? Porque en la medida en la que ustedes van pudiendo vender y van pasando las cosechas, va recabando información, ¿no?, acerca del funcionamiento de la tecnología. Es una buenísima pregunta y creo que tiene que ver un poco con lo que te comentaba respecto de qué representa HB4, ¿no? Cuando vos te pones a pensar en HB4 y la creación de valor, el modelo de negocios tradicional de una compañía que desarrolla este tipo de tecnologías es o licenciarle la tecnología a alguien y monetizar, o directamente hacer la monetización vos mismo, pero pensando en vender una bolsa de trigo o en vender una bolsa de soja. Nosotros creemos que hay más valor para la compañía en lo que se genera en torno al HB4, siendo una tecnología tan única que no tiene una competencia, y en lo que empezamos a pensar es en la posibilidad de expandir nuestro programa de generación HB4, que es el programa mediante el cual estamos multiplicando inventarios hoy, donde ya interactuamos con 450 productores, en un ecosistema, si se quiere, donde la información y los datos están disponibles para Bioceres. Vos pensás que muchas de las pruebas que se realizan a nivel campo en el agro son a través de cientos o miles de pequeños ensayos en muchos lugares. Pensá en el poder de una plataforma integrada donde vos puedas tener la información en vivo con todas las variables que correlacionan con el rendimiento y que correlacionan con la performance de tu tecnología, metro cuadrado por metro cuadrado en todos los lotes de un programa integrado. Eso tiene un poder dentro de incluso de lo que es Big Data y el mundo de la inteligencia artificial fenomenal. Porque en lugar de ir tomando datos que me entregan pequeñas parcelas de ensayos en múltiples localidades, tenés una prueba en vivo con cientos o miles de productores, donde no solamente tenés la información del rendimiento o de cuánto fue el uso de tu producto, sino que además correlacionás con todo el resto de las variables, como pueden ser las precipitaciones, la humedad del suelo, la utilización de otros productos, en qué condiciones se aplicaron. La verdad que eso es como una especie de gran ensayo en vivo, y sin duda que para nosotros tiene un poder enorme en el diseño de los productos, ¿no? Podés ir ajustando productos campaña a campaña, entendiendo cómo un organismo o un microorganismo funciona de una manera en Río Cuarto, Córdoba, o funciona de otra manera en Entre Ríos, ¿no? Y la realidad es que las ciencias de la vida, y en particular los productos biológicos, que están hoy también tomando mucha relevancia por el tema de sustentabilidad, son organismos vivos, no se comportan de la misma manera en un ambiente o en otro, y para ese diseño de producto es sin duda indispensable contar con cantidad
y calidad de datos, ¿no? Entonces creo que sin duda es una parte que estamos tratando de incorporar a nuestro modelo de negocios, el ajuste constante campaña a campaña, generando la mayor cantidad de datos posibles de cómo performaron nuestros productos. Claro, muy bien. Y ahí mencionas también algo que me interesa muchísimo, este énfasis en los datos dentro de la estrategia del negocio. Y en el video institucional también habla justamente de esto de la trazabilidad y que tiene una relación también con el consumidor final de los productos de un alfajor que fue hecho con trigo HB4, por ejemplo. Contanos un poco acerca de este proyecto y qué buscan con esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o para qué piensan que puede ser útil? Bueno, yo, creo que es un tema que a nosotros realmente nos apasiona pensarlo desde el lado de, si querés llamarlo, farming as a service, ¿no? Realmente la integración de los datos, no solamente con propósitos de diseño de producto, que es un poco lo que hablábamos en tu pregunta anterior, sino también en qué le podés contar al consumidor de un producto al final del día respecto de cómo se produjo la materia prima de ese producto. Quizás, digo, el caso del alfajor, digamos, no sé si es el mejor ejemplo, y la verdad que nosotros en esto vamos buscando un modelo de negocios porque no existe un modelo de negocios en esto. Correcto. Pero sí, si nosotros logramos escalar esta interacción con el productor, donde contamos con los datos, no solamente para diseño de producto, sino también para contarle al consumidor qué hay detrás. Eso tiene un poder muy grande en lo que hablábamos respecto de la sustentabilidad, ¿no? Yo creo que hoy en el mundo hay una conciencia muy grande respecto a la sustentabilidad, y creo que incluso en países que no necesariamente tienen que tener un alto poder adquisitivo, si vos contás una historia de sustentabilidad y eso no necesariamente implica que tenés que pagar muy caro un producto, sin ninguna duda, la gran mayoría de la gente va a optar por un producto sustentable. Y esa es la historia que Sí, queremos contar. Para eso es exacto. Hoy indispensable tener una sociedad. es un muy buen marketing para cualquier producto o servicio, desde luego. Tener la posibilidad es algo que, digamos, hoy el inversor lo que piensa es, ok, tengo la posibilidad de invertir en un negocio que es sustentable y en otro que no. El que es sustentable yo sé que tiene mucha más resiliencia a mediano y largo plazo para tolerar nuevas regulaciones, nuevos cambios en las tendencias de los consumidores. Es algo que realmente le otorga robustez hoy, y por eso es entendible que el inversor, que lo que busca es maximizar retorno, esté justamente muy atento a este tipo de cosas, ¿no? Sí, sin duda que el mercado de capitales ha ido generando un alineamiento grande a través de ESG entre lo que busca el inversor, y creo que, como vos bien decís, finalmente se termina dando de manera natural, porque de la manera en la que está evolucionando el mundo, los negocios sustentables son los negocios que van a terminar siendo financieramente sustentables también, con lo cual hay un alineamiento de intereses, pero creo que es mucho más potente aún desde el lado del consumidor. El nivel de awareness, el nivel de responsabilidad social que hay dentro de la gente creo que es muy alto, en la medida que vos no le cargues un peso económico a eso. Y eso es lo que nosotros queremos materializar a través de un modelo de negocios. Después, la trazabilidad es indispensable, porque contar una historia sin algo confiable desde el punto de vista de la trazabilidad, creo que es muy difícil. No es algo nuevo en agro, pero nunca se logró confianza en la trazabilidad, y sin duda que blockchain vino a romper con eso. O sea, blockchain es la herramienta que necesitaba el agro para dar trazabilidad a algo que antes se hacía en papel y que era quizás menos confiable, ¿no? Mirá vos, que súper interesante. Te cambio un poco el tema y te consulto sobre algo que estoy seguro que también está en la cabeza de muchos inversores, y es cómo pensar el negocio de Bioceres en términos de la correlación con una variable macro muy, muy relevante, que es el precio de las materias primas. Uno al principio diría, bueno, suben las materias primas, entonces le debería ir bien a Bioceres, ¿no? Porque le está vendiendo en definitiva el insumo que necesita para producir. ¿Es así? O en realidad tal vez puede funcionar al revés, ¿no? Porque si yo necesito tener más rendimiento en la producción cuando los precios bajan, entonces quizá tengo más demanda de producto. ¿Y cómo pensás que esto puede evolucionar en el tiempo? Porque quizás la relación hoy sea una, pero quizás en unos años, 5 o 10 años, estén pensando en otro tipo de relación. ¿Cómo lo ves? Yo creo que
primero que nada, los commodities creo que se comportan en ciclos y está bastante probado. Son ciclos por lo general de 8 o 10 años. Veníamos de ya un tiempo largo desde un ciclo de commodities, de precios de commodities agrícolas relativamente bajo, y sin duda que esa burbuja, digamos, de precios bajos se rompió y ahora estamos entrando en un ciclo de precios altos. Empezó a ocurrir hace un año y se viene de alguna manera sosteniendo ya hace un tiempo. Sí. Dicho eso, para nosotros el productor es un stakeholder importantísimo. La verdad que a nosotros nos gusta pensar que tenemos clientes en todos lados. Vamos, Claro. realmente tenemos pocos proveedores. No, proveedores de alguna materia prima, pero pensamos en los consumidores como clientes, si bien no tenemos una interacción directa, pero sí queremos tener una incidencia en su toma de decisión, y nuestro otro cliente es el productor. Esos son nuestros dos grandes stakeholders. Y para nuestro negocio, tener un productor con buenos niveles de rentabilidad es muy bueno. Entonces, los ciclos de precios de commodities altos, de alguna manera generan un poco más de espacio dentro de la rentabilidad del productor, y un productor con mayor rentabilidad es un productor dispuesto a pagar por tecnología, ¿no? Es realmente tener un cliente sano financiera y económicamente es bueno para cualquier negocio, y en ese caso es lo que ocurre para nosotros con el precio de los commodities. No me animo a decirte que hay una correlación tan fuerte como puede ser con una compañía de fertilizantes o como puede ser con alguna compañía que tenga que ver con la operación de tierras, pero sí hay una correlación de alguna manera indirecta, donde a mayor el precio de los commodities, mayor rentabilidad para el productor y un negocio un negocio más receptivo de tecnologías. Claro, tal cual. Clarísima la respuesta, Enrique. Me encantó la claridad. Hay algo que, cambiándote nuevamente de tema, te quería preguntar, no sé si me querés hacer algún comentario, pero escuché por ahí que la compañía Bioceres tiene cierta exposición al mercado de las proteínas alternativas, algo que también está en cabeza del consumidor, como vos bien decís hoy, ¿no? La demanda por sustentabilidad, por donde lo mires, desde el consumo de combustible hasta cualquier tipo de cuestión relacionada a la alimentación, y este tema de las proteínas vegetales o que replican a las proteínas animales, es muy emblemático, por ejemplo, en el caso de la compañía esta Beyond Meat, ¿no? Que es una compañía también muy conocida, muy popular. ¿Qué me puedes comentar de eso? Sí, nosotros tenemos alguna exposición indirecta al mundo de las proteínas alternativas. Creo que es un mundo fascinante, honestamente. Finalmente creo que va a ser una cuestión de tiempo cuánto tarde ese mundo en ser más relevante dentro de la provisión de proteínas animales, cuánto market share le van a sacar a las proteínas animales, pero va a ocurrir en algún momento. Es una cuestión de cuándo. Es una cuestión de cuándo, pero sin duda la ciencia ha hecho un avance enorme, y hay compañías, como decías, Beyond Meat, está Impossible Foods, hay un montón de otras compañías que han surgido en torno a las proteínas alternativas, pero creo que tiene que ver mucho con la sustentabilidad, ¿no? Y nosotros tenemos a través de una inversión una compañía que se llama Moolec, que se dedica a lo que se llama molecular farming, y ahora te puedo contar un poco de qué se trata. Tenemos una exposición indirecta a ese mundo, y creo que esa inversión que hicimos en Moolec es un ejemplo de cómo apalancar el know-how científico y esto que te contaba de la arquitectura abierta, no solo en Argentina, sino también a otros espacios. Nosotros compramos hace casi un año y medio o dos, le compramos a un ex socio nuestro, una compañía americana que se llamaba Arcadia, que tenía el derecho a la mitad de los royalties de HB4 Soja. Le recompramos esa participación. Hoy HB4 Soja es 100% de Bioceres Crop Solutions. Y en esa misma transacción les compramos una tecnología que tiene que ver con aceites gamma-linoleicos, que tiene una aplicación en el mundo de las proteínas alternativas. Esa transacción, ese conocimiento, ese intercambio con Arcadia se puede hacer en base a que hay un conocimiento científico de para qué se pueden aplicar esas tecnologías, y después terminamos haciendo un divestment de esa tecnología en esta compañía Moolec, que para ellos tenía mucho sentido. Nosotros el espacio de proteínas alternativas es un negocio en sí mismo, y para mantener cierto foco en lo que hacemos,
preferimos tener exposición indirecta a través de una inversión pasiva en esta compañía Moolec. Pero sin dudas es un espacio fascinante y que tiene, te diría después, algún grado de solapamiento con esto de farming as a service, ¿no? Todas esas compañías de proteínas alternativas finalmente terminan en que necesitan cultivar algún cultivo de una manera específica, y van a requerir de algún operador que pueda, dentro de un modelo de identidad preservada y con trazabilidad, proveerlos de las alternativas, de las proteínas alternativas que surgen de las plantas y reemplazan las proteínas animales, ¿no? Con lo cual nos pareció un espacio interesante para tener exposición y poder estar bien informados de lo que está pasando. Claro, tal cual, tal cual. Estar en ese sentido en línea con este tipo de avances tecnológicos que están, digamos, en algún punto relacionados al negocio core estratégico de ustedes, ¿no? Que eso es justamente lo que me parece que también suma mucho valor. Una pregunta, viste, que por ahí quizás no es muy sencilla de contestar, ¿no? Pero yo entiendo entonces la misión de la compañía es ayudar en la transición del mundo hacia una agricultura neutral, ¿no? Neutral en términos de las emisiones de carbono. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos que hoy enfrenta el mundo para que ustedes lleven adelante esta misión? Bueno, a ver, creo que es interesante entender que la neutralidad de carbono se logra si vos vas mejorando incrementalmente lo que ya haces, ¿no? O sea, sembrar una hectárea de soja convencional no consume más carbono, consume el mismo carbono que consumía el año pasado, y el año anterior, y el anterior, y el anterior. Entonces se trata de cómo la tecnología ayuda a que se consuma incrementalmente más carbono. De hecho, hay algunas jurisdicciones en el mundo que ya tienen regulado su mercado de emisiones de carbono, como puede ser California, en Estados Unidos, donde los créditos de carbono que tienen que comprar las compañías que tienen que offsetear sus emisiones tienen que ver con la incrementalidad y no con un término absoluto. Eso yo creo que el mundo de la neutralidad, el mundo del mercado del carbono, ya lo entendió y lo digirió muy bien. Con lo cual se trata de tecnologías incrementales y no de un valor absoluto de consumo de carbono. HB4 justamente hace eso. Y por eso es que nosotros decimos que nuestra estrategia tiene que ver con la intersección de la neutralidad de carbono y el incremento de rendimiento en la agricultura. HB4 logra esas dos cosas a la vez. Le sube el piso de rendimiento al productor, y al subirle el piso de rendimiento al productor, lo hace de una manera en que esa planta está consumiendo más carbono. Es una planta que permanece verde más tiempo, que está haciendo más fotosíntesis, y al hacer más fotosíntesis no solamente entrega más rendimiento, sino que además en el mismo movimiento consume más carbono. Entonces creo que ese es el principal, si querés, la piedra angular de por qué creemos que tenemos una buena oportunidad en esto. Creo que los desafíos tienen que ver fundamentalmente con el tema de trazabilidad, y creo que los desafíos tienen que ver con encontrar la monetización finalmente de eso, que es algo que todavía no está resuelto a nivel global, ¿no? O sea, los mercados de carbono que se han constituido hasta ahora, algunos han funcionado de manera parcial, otros han dejado de funcionar, y creo que el mundo está buscando la solución a los incentivos económicos para el consumo de carbono. Creo que ese es uno de los principales desafíos, ¿no? Encontrar dónde y cómo aplicar esta ventaja que genera la ciencia. Y para serte honesto, cuando HB4 empezó hace 15 años, esto no estaba ni siquiera sobre la mesa. Con lo cual, desde el lado de la compañía fue más que nada adaptarse a una realidad del mundo, darnos cuenta rápidamente hacia dónde iban las cosas y entender que teníamos una ventaja competitiva inherente, no buscada, pero que podíamos y que podemos capturar valor de eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Che, Enrique, y para ir terminando esta entrevista, que la verdad es súper, súper interesante, te quería preguntar qué me puedes contar de la cultura corporativa de Bioceres y quizá cómo también ha cambiado, ¿no? Porque todas las empresas han tenido que adaptarse a nuevas formas de trabajar. ¿Qué me puedes contar con respecto a eso? Bueno, sí, por supuesto que la pandemia cambió un montón de dinámicas. Creo que en eso no fuimos la excepción. Sí, fuimos unos bendecidos porque la industria de la que participamos no estuvo afectada de ninguna manera. La forma de trabajar no creo que haya cambiado materialmente a lo que puede haber sido cualquier otra compañía.
Pero sí creo que si hay algo distintivo en Bioceres en cuanto a cultura corporativa es la búsqueda de soluciones superadoras, ¿no? No quedarse de alguna manera en los obstáculos, y creo que es algo inherente a la ciencia, ¿no? La ciencia está continuamente buscando la solución a problemas que hasta hoy no los tienen, y eso de alguna manera transpira en la compañía y lo lleva a otros ámbitos, como te puedo contar en el caso de nuestra salida al mercado de capitales. Empezamos inicialmente en 2015 pensando en listar la compañía en Londres. Después fuimos a una estructura de ADR, listando en Buenos Aires y en el New York Stock Exchange, y finalmente terminamos saliendo públicos a través del reverse acquisition de un SPAC. Y Claro. esa creo que búsqueda, esa búsqueda constante de soluciones innovadoras o creativas, o como quieras llamarle, conjugado con resiliencia, es lo que de alguna manera creo que terminó fraguándose en la cultura de la compañía, y lo mismo te puedo decir que aplicamos a M&A, y lo mismo te puedo decir que aplicamos a los aspectos regulatorios. Los aspectos regulatorios de la biotecnología no son fáciles, pero no siempre la respuesta está en hacer lo mismo más veces o con más fuerza, sino en buscar las soluciones por otro lado, y lo mismo aplica al diseño de productos. Creo que esa es, si querés, en pocas palabras, lo distintivo de la cultura corporativa de la compañía. Buenísimo, buenísimo. Me encantó la referencia también hacia la resiliencia, y creo que lo conecto también con lo que me contabas al principio, que el origen tan emblemático de Bioceres, ¿no? En un momento tan puntual, que también muestra, es una representación de lo que ocurre con muchas compañías argentinas que precisamente se tienen que adaptar permanentemente a las crisis, y además cómo esto lleva a las compañías a ser mejores, ¿no? Porque precisamente las condiciones, al ser más duras, exigen, digamos, de mayores o mejores skills para adaptarse a los negocios, y bueno, en este camino, obviamente, de ser una compañía pública que hicieron recientemente, o hace un tiempo ya, digamos, pero que ahora estamos viendo los inversores en el mercado, también empezamos a notarlo esto también. Te dejo, Enrique, si querés hacer algún comentario final. De mi lado, no más que palabras de agradecimiento por tu tiempo, la verdad que fue súper interesante. Bueno, no, ningún comentario final, Pablo. Sencillamente agradecerles a ustedes por el espacio. Encantados de haber interactuado, y muchas gracias a todas las personas que participaron del llamado. Tal cual. Muchísimas gracias a todos por sumarse, y bueno, los estaremos esperando en otra oportunidad seguramente con otro SBS Sessions. Muchísimas gracias a todos.